Saludos, permítame presentarme. Soy el doctor John Cardoso de la Cruz, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, con carrera de posgrado en medicina interna. Actualmente me desempeño como jefe de la Guardia Central del Sanatorio Privado y soy asesor médico y científico de la Fundación Misión Vida y Grupo Omega. Este último, participantes de la 48ª sesión de la Asamblea de la Comisión de la OEA. Lo que voy a desarrollar en este pequeño video es un análisis de la exposición en el Senado del biólogo Alberto Korblich el 18 de julio del presente año. Veamos las imágenes. Trataré de explicar que el término vida humana, entre comillas, no es un concepto biológico, sino una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y o religiosas. Tiene razón, señor Korblich. La biología no puede definir vida humana. Por lo tanto, no puede dar ninguna opinión o concepto científico desde el área que usted maneja, desde la ciencia que usted maneja. No puede emitir opinión desde el punto de vista científico. En eso estoy totalmente de acuerdo. Como tampoco puede definir mente desde el punto de vista biológico, ya que esta definición es básicamente aportable desde la psicología, filosofía u otras religiones. La psicología define mente, por ejemplo, como conjunto de conocimientos de capacidades intelectuales de una persona. Hablamos de percepción, pensamiento, memoria, etc. Así que en eso estamos de acuerdo. No puede definir vida humana desde el punto de vista biológico. Pasemos a la siguiente imagen. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la mujer a través de la placenta. El biólogo hace una aseveración que es incorrecta. Dice que la unión entre el óvulo y el espermatozoide para generar un cigoto es una condición necesaria pero no suficiente. Acá yo le voy a explicar al señor biólogo que hace 40 años que la ciencia ha implementado lo que es la fertilización asistida. Y le puedo asegurar que solo se necesita un espermatozoide y un óvulo para producir un cigoto in vitro. Pero ahí no termina el tema. Lo que quiere justificar el biólogo es que ese cigoto no va a proseguir, a seguir con su vida si no estuviera presente la placenta de la madre. En ese sentido, si pensamos con esas bases, tendríamos que decir que un niño tampoco tendría que vivir porque depende de la lactancia materna, o en otros casos, de los complementos nutricionales para alimentarlo. Dos errores en una sola frase. Y tengo que aclarar esto que no estaba en mi escrito. Si por tener un genoma único, cosa que voy a discutir después, el embrión y el feto fueran considerados una vida humana, un ser humano independiente, serían rechazados por la madre. Serían rechazados por el sistema inmunológico de la madre.
¿Por qué serían rechazados? Porque tienen la mitad de sus genes provenientes de ella, pero la otra mitad proveniente del padre. Y todo cuerpo extraño sería rechazado. Por lo tanto, el embrión no es rechazado porque hay un complejo sistema de tolerancia inmunológica que lo hace reconocer como si fuera un órgano propio. Bueno, quiero explicarle al señor biólogo que este dato que está aportando es erróneo y le explico por qué en una forma simple. ¿Por qué el embrión es independiente? Porque nunca se mezcla la sangre del embrión o del feto con la sangre de la madre. No se debe a una tolerancia inmunológica como explica el biólogo. Se debe simplemente a que la sangre materna nunca se junta con la sangre fetal. Y le explico una cosa más al señor biólogo. La única inmunoglobulina, que son los anticuerpos que van a pasar a través de la placenta para brindarle inmunidad al feto, son las inmunoglobulinas G. No pasan otras moléculas, pasan algunos otros microorganismos, pero no pasan porque la placenta sea permeable, sino pasan porque es su naturaleza, es la naturaleza del microorganismo. Por ejemplo, el parásito toxoplasmosis, la bacteria de la sífilis, el treponema pallidum, algunos virus, pero la sangre de la madre no se mezcla con la del feto. Es por eso que no hay ninguna magia de tolerancia inmunológica, porque la inmunología está determinada por los anticuerpos que están en la sangre tanto de la madre como del feto. Entonces, no es verdad, es una mentira. Algunos opositores a la legalización del aborto han criticado mi exposición en diputados diciendo que el embrión tiene un genoma único, distinto del de la madre y que por lo tanto es vida humana. El cordón umbilical y la placenta están constituidos por células con ese genoma único. Más aún, en la sangre de la mujer embarazada circulan células vivas del embrión o feto con ese genoma único. Y son justamente esas células del embrión que circulan en la sangre de la mujer embarazada las que permiten hoy en día, y no hace 5 años, realizar diagnóstico prenatal del feto con una pequeña muestra de sangre de la mujer sin necesidad de recurrir ni a la amniocentesis ni a la biopsia de las vellosidades coriónicas, que es lo que se utilizaba de manera rutinaria. Muy bien. Le voy a explicar al señor biólogo que la migración de las células del feto al cuerpo de la madre se llama microquimerismo. ¿Qué es el microquimerismo? Es un evento extraordinario en estudio donde se puede evidenciar de que hay células del feto que pueden llegar a la circulación materna e incluso implantarse en algunos tejidos de la madre. Es increíble. Es un evento extraordinario, como lo vamos a repetir. Y hasta donde se sabe, estas células pluripotenciales han ayudado a reparar algunos órganos del cuerpo de la madre. Es increíble, ¿no? Pero es un fenómeno que hace que la madre, si tiene un órgano afectado, por ejemplo, una patología cardíaca, una cardiopatía, ¿no? El corazón lo tiene dañado. Recordemos que las células del corazón no se regeneran.
pero las células del niño pasan a través de la placenta y llegan al organismo de la mamá y reparan ese corazón dañado de la mamá. Son estudios que se están haciendo recientemente. Es más, se han analizado autopsias en cerebros de mamás donde se han encontrado neuronas con identidad genética XY, o sea, con la identidad genética de masculino. ¿Por qué? Porque pasaron a través de la placenta las células del feto para ayudar a las regeneraciones neuronales de la mamá. Lo cual determina que el embrión o el feto es una persona totalmente independiente y que puede aportar ayuda a la madre. Acá viene una parte triste. También puede sensibilizar, o sea, al ser independiente, también puede sensibilizar a la madre y aumentar su reactividad inmunológica. Por eso que las mujeres son más frecuentes, estadísticamente tienen más enfermedades inmunológicas que el hombre, como artritis reumatoidea, lupus eritematoso y una serie más de enfermedades que pueden padecer más frecuentemente las mujeres. La cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. En la cantidad de situaciones en las que se sabe que el embrión va a nacer mal y aún así, sin diagnóstico genético, no se permite la interrupción. Bueno, lo que está haciendo acá el biólogo es criticar a los genetistas o médicos a no presentar la opción a una paciente embarazada a abortar, transmitiéndole una naturalidad al aborto. Por ejemplo, un niño que está determinado genéticamente a padecer el síndrome de Down va a aparecer, en el caso hipotético, tendría que aparecer el médico y decirle a la señora: señora, si quiere usted puede abortar, es una opción, o si no, lo puede tener. Se está naturalizando de esta forma el aborto. Y le voy a dar un ejemplo relacionado para extrapolar la situación. Un paciente con cáncer de colon. Le doy la opción: señor, puede hacerse quimioterapia, radioterapia o se puede quitar la vida. Es exactamente lo mismo. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Los médicos que detectan... Sí, en todas las partes del mundo donde está permitido el aborto hay lo que se llama genetic counseling. Si se hace un diagnóstico prenatal y se sabe que el niño va a nacer con una enfermedad para la cual no hay cura, se le da la posibilidad, se le informa a la madre o a la pareja que puede tener la posibilidad de interrumpir el embarazo. O sea que usted está de acuerdo o está propiciando el uso eugenésico del aborto. No, no es un uso eugenésico, es la voluntad de la madre. No, pero está claro que si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Muy bien. Para entender esta parte de la exposición, tenemos que analizar primeramente qué es lo que significa eugenesia, ¿sí? Bueno, eugenesia es una palabra que proviene etimológicamente del griego, que significa eu, bien, y genos, nacer, o sea, nacer bien, ¿sí? La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejoría de los rasgos hereditarios humanos. Por ejemplo, en base a esto no tendrían que nacer los niños con síndrome de Down.
y explico que un niño con síndrome de Down es un niño con una enfermedad, es un niño enfermo, porque el niño Down tiene una discapacidad mental en distintos niveles, pero tiene una discapacidad mental. Ahora quiero que me explique, si tiene una discapacidad mental, ¿tiene una enfermedad o no tiene una enfermedad? Ahora que entendimos el término eugenesia, quiero explicar que el biólogo dice que los médicos genetistas no dan la posibilidad de interrumpir el embarazo. La senadora Silvia Elías de Pérez le plantea esta situación y él sale con otra respuesta diciendo que él no plantea la eugenesia, sino que es decisión de la madre. No sé a dónde quiere llegar con esta idea. Sigamos a la próxima imagen. Yo no dije síndrome de Down, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. Por eso se llama síndrome. Pongamos una discapacidad. Perdón, ¿usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? Pues lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No está bien, está mal. Igual no es médica. Bueno, yo tampoco. Muy bien. La pregunta del biólogo hacia la senadora es: ¿usted cree que síndrome de Down es una enfermedad? Mire, quizás la senadora no tenía los conocimientos frescos en ese momento para decir que el síndrome de Down es una enfermedad. La puso en una posición de compromiso público y la amedrentó. Como médico y como científico les tengo que informar que el síndrome de Down es una enfermedad, lo cual no determina el menor valor de la persona. Por tener una enfermedad, la persona no se la descategoriza a un nivel inferior. Y les doy un ejemplo. Usted debe tener algún familiar diabético. Esa persona diabética tiene menor nivel social o se le puede cuestionar o se le puede enjuiciar porque es diabético. Seguramente debe tener algún familiar hipertenso. A ese hipertenso se lo puede cuestionar o crucificar porque es hipertenso. En el Down pasa exactamente lo mismo. Es más, creo que son personas que requieren nuestra mayor atención y tendrían que justamente valorizarlas por el hecho de ser humano, no por su enfermedad, sino simplemente por el hecho de ser humano. Por eso vuelvo a quizás analizar la situación de este biólogo, donde amedrenta verbalmente con tono de voz elevada, con una total falta de respeto a la investidura de la senadora. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque quiso esquivar su posición, su enfoque eugenésico, y fue la forma en la cual lo esquivó. Y encima dijo que el síndrome de Down no es una enfermedad. Miren, síndrome de Down es conocido como síndrome de Down, enfermedad de Down o síndrome de la trisomía del par 21. Es una enfermedad. Entonces, le vuelvo a repetir, no vamos a cuestionar a los síndromes de Down porque son enfermos. Lo que vamos a cuestionar es que a un niño en proceso de evolución que esté diagnosticado síndrome de Down sea abortado. Ese es el tema en cuestión. Muchas gracias.